Hola a todos, soy Abraham García, ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y esta es nuestra clase semanal con el Raf Natan Menashe. Hola Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Encantado de Ah, estar contigo para igualmente, la clase semanal, como ahorita, bien decimos. ahorita, nuestra Muy horita bien. de estudio. Nuestra, nuestra lista de estudio. Bueno, normalmente acá estas dos perashiot que se va a leer esta semana y la próxima, normalmente se leen juntas. Pero este Ujú. año, de nuevo, como cayó El eh, bisiesto, ¿qué se llama? un año Perdón. bisiesto, tuvimos Adar Aleph y Adar Bet. A veces no tampoco, también las fiestas no siempre caen en Shabbat, ¿está bien? Entonces se puede el año dividir más y entonces estas perashot se pueden leer más separadas. Así cae este año. Entonces te cae Tazria esta semana y Metzorah la semana que viene. Ok, Pero que son dos perashot que normalmente están juntas porque juntas. por la Su- temática, la tema. suele, ok, suele que estar Bueno, juntas, ¿no? vamos a hacer así. Vamos a empezar primero con los temas de la perashá. Perashá Venga, Tazria. Esta es la ok, perashá de la semana, Perashá Tazria. ok, Siete vamos a temas. empezar. Siete Un temas segundo, tiene. Raf, un segundo, antes de que empiece con los temas. ¿Qué significa tzaria? Conciba, ¿no? Que viene de Tazria, concebir. sí, de concebir. De Zore, Zera es lo que ¿Estar trae, embarazado? Ah, sí, semilla. quedar, Zera, como la semilla que queda embarazada, que Ah, descendencia. ok. Tazria sería como el verbo. ¿Está bien? A ver. Mostrame el primer paso para que lo traduzca. A ver cómo No el lo, primer paso. ¿Lo tenés bueno, acá? habría. Sí, No, lo está bien, podemos deja, sacar. deja. Lo Pero podemos, lo Tazria podemos sacar. significa eso. A ver, A vamos a ver. ver. Levítico, que sería 19, 12, 1, ¿no? Vamos a ver. Sí, sí. A ver Pero si vamos sale. a ver el primer pasuk. A ver, vamos a traer el eh, pasuk. Acá. a ver si sale. Puedo traer una. Tenía que traer. Puedo traer un Tanaj, pero si lo hacemos No, más yo creo que rápido. sale. Yo creo que sale. Aquí está ya. Ah, pues el uno no vale, ¿no? Tiene Bataler que Hashem ser a el. Moshe Lemor y le dijo a Hashem a Moshe diciendo: Hay, Tatzria. Ahora vamos a ver. hay que hacer el ¿Cuándo? B. Sí, Viene pasuk ahí. bet. A ver, vamos Ok. a leer Unos exacto. segunditos. O sea, la pregunta es cómo exacto sería buena la traducción de la perashá. David en Israel habla con los hijos de Israel diciendo: Y ya, Kitazria, Beyaldá, Zahar. Sí, Tazria es como queda embarazada Que y concibe. nace un hijo y concibe un hijo. Pero Tazria es el verbo, claro. Buena pregunta. Justo la pregunta es la palabra. Eso significa concebir. Pero también puede ser, Dar semilla o algo así, ¿no? ¿O sembrar o claro, qué? porque Beyaldá, porque el segundo verbo, Beyaldá, es cuando ya dio a Da luz. luz, ¿no? Entonces, Tazria podría ser eh, que está Que lleva, embarazada. que Pero lleva también semilla podría o ser algo que así. son dos verbos para decir ahora está concibiendo. Quitasría, cuando ya va a tener y nació un hijo, estará impura 7 días. Quimenidad. O sea, tiene que ver con el tema de la sangre, de la sangre, ¿no? O sea, vamos a Ujú. ver que todos los temas que tienen que ver, ahora vamos a ver que el tema de pureza e impureza. Pero es algo normal, porque está teniendo un hijo, no tiene nada de malo, no es una impureza que hay algo malo, no, nada más es a efectos de el Betamigdash y el templo. Pero bueno, Quitasría, cuando conciba, pone conciba y después si cambiamos, cambiamos, ¿está bien? Vale, ¿Está bien? perfecto. Conciba está puesto. Muy bien. Vamos con los temas. Vamos a los temas. 7 temas tiene la peralla. Bueno, Tema sí. número 1, la impureza de la parturienta. De nuevo, no es que tiene algo por sí mismo malo, nada más que en el momento que está bien y está el tema de sangre, entonces también hay en esa época, por ejemplo, el tema de no estar con el marido o no entrar en el Betamigdash. Impureza de la parturienta. Tema 2, que una persona que está impuro, que es algo normal en la vida, estar en ciertas épocas impuro, no puede comer de las ofrendas. Eso sí, estaba impuro, no podía comer de los corbanot. El tercer tema de la perashá es la ofrenda, el corbán que debía traer la parturienta. La mujer, después de haber tenido un hijo, ¿está bien? El corbán que debía traer un hijo, una hija, tenía que traer un corbán. Es obvio como un corbán de agradecimiento a Dios, que gracias a Dios que pudo tener un hijo. ¿Está bien?
Hay que también un Corban Hatat, pero hay que ver por eso, no porque hay un, también tenía un Corban Hatat. Entonces, quien dice Hatat es por pecado. Dice, ¿qué pecado? Si no pecó. Entonces dice que la mujer después de tener un hijo dice, ¿sabes qué? No voy a tener más hijos, no quiero más, no quiero más, no quiero más. Porque fue. Pero después sí quiere tener más hijos. Pero entonces, por decir así, como que tendría que tener un Corban. Pero hay quien dice que el Corban Hatat no es. Esa es una explicación que sea, pero que es por otra cosa. Que la palabra Hatat no siempre significa pecado. Interesante. Hatat a veces tiene que ver con limpieza. Limpieza. Obvio, se utiliza como limpieza de un pecado, pero también se utiliza como limpieza simbólicamente no de un pecado. Entonces puede ser que por eso sea Corban Hatat. Bueno, porque ya está pura y por eso tiene que traer ese Corban. ¿Se entendió? El tercer tema sería la ofrenda que debe traer la parturienta. El cuarto tema, la impureza del Metzorá. Metzorá va a ser el nombre de la peralla que viene. Y se traduce normalmente como lepra. Pero no es exacto lepra, pero se ve que era como una enfermedad parecida a la lepra. Quinto, no afeitarse el pelo de la zona de la llaga. Había una llaga y no sabíamos si era esa enfermedad o no era esa enfermedad y había que verificarlo, porque era una impureza y también una impureza contagiosa. Era muy peligroso. Entonces, ¿y por qué viene lo que vamos a analizar ahora? Pero hay que dice que estaba prohibido afeitarse esa zona, porque había que verificar de dónde venía eso. El punto 6 es el procedimiento del que tiene Metzorá. O sea, ¿qué se hacía con la persona que aparentemente tenía esto? El Cohen tenía que verificar, se lo dejaba afuera, que podía entrar, no afuera, el tema de las vestimentas, el tema de la casa, ¿está bien? Podía ser en la casa, podía ser en la vestimenta, podía ser en la piel. Dice que venía de a poquito, ¿está bien? Igual estos temas también los va a tratar en la peralla que viene. Pero acá ya empieza. Acá empieza a hablar del Metzorá. El procedimiento que tiene el Metzorá, las manchas del Metzorá. De nuevo, siempre ponemos entre paréntesis lepra, porque no es exacto, pero hay quien lo ve como lepra. Entonces, el quinto punto, el cuarto era la impureza. El 5, no afeitarse el pelo de la zona de la llaga. El sexto, el procedimiento que se hace con esta persona. Y el séptimo habla de las manchas, los tipos de manchas. ¿Está bien? Es una peralla más complicada, porque tiene muchos tecnicismos y temas de esta enfermedad que hay que ver cómo era. Nosotros vamos a tratar de analizar el tema del por qué. ¿Por qué pasaba todo esto? ¿Está bien? Segundo, la explicación más clásica que hay al respecto. ¿Está bien los temas hasta acá? Sí, Rafa, una pregunta. Sí. Aquí una persona impura no puede comer ofrenda. ¿La ofrenda las comían también en todos los grados de Israel? O sea, ¿se comía la ofrenda o No, solo no, los no. sacerdotes? Normalmente era el Cohen, pero había ofrendas que sí comía la persona, que cuando él traía corbán, como un corbán Shelamim, por algo Ah, bueno que había pasado, había parte para el Cohen y parte para él. Y a veces también tenían invitado. O sea, distintos tipos de corbanor que a veces participaba la persona. Estaría prohibido que una persona, si tiene tzarat, coma de eso, de ese corbán. y otra cosa, Rafa, Era de las impurezas más drásticas que hay en la Torá. La segunda más drástica, la más grave es impureza de la muerte. Esta es la que viene después. O sea que es casi como la impureza más grave que hay en la Torá. Y hay que entender por qué, ¿no? Sí, ¿qué eh, decir? impureza, cuando decimos impureza en hebreo, que es tamé, Sí, tumá, o sea, tumá. la palabra es Sí, sí. tumá. Tumá, tumá. Vale. Pero hay que saber que la palabra pureza e impureza eh, siempre hay que ver el contexto, porque se aplica a muchos puntos. Por ejemplo, se puede aplicar tumá para algo que una persona estuvo en contacto con un guante. También la palabra tumá se aplica para los pecados, simbólicamente. O sea, una persona que hizo muchos pecados puede decir, se impurificaron, pero ahí está, no en el término técnico, sino el término simbólico. Entonces, siempre cuando veamos la palabra hay que ver el contexto, ¿Dónde está, no? Vale. ¿entendés? Sí. Y de nuevo, y también quise remarcar ya desde el principio, que una persona esté tamé o impura, no significa que tiene algo malo en sí mismo, no necesariamente. ¿Entiendes? O sea, puede ser que no sea algo malo, sino a efectos de entrar en el Betamikdash,
si esa persona está tamé, no puede entrar en el Betamigdash, pero no es que tiene algo malo per se, ¿entendés? Pero, O sea, pero no todo lo tamé es malo por sí mismo, porque hay un montón de cosas naturales en la vida que haría que una persona esté impura, y no es que hizo algo malo, no hay nada malo de eso, es natural, como que di a luz, al contrario, hizo algo bueno, trajo un hijo al mundo. ¿Entendés lo que digo? O sea que sí, todo el tema de las purezas e impurezas hay que analizarlo en en profundidad. global, en Ok, global. sí. Rambam De lo todas analiza formas, En Morene Bujín. Se puede hacer. hab- Sí. hablamos de un concepto que solamente afecta a tener el templo. Hablamos de una enfermedad que no existe, o sea que es súper complicado también de entender porque estamos hablando ¿No? de algo muy antiguo o que no Sí, sabemos pero realmente. por eso, ¿qué vamos a hacer en la clase? Vamos a ver por qué venía esta enfermedad, según los jajamim. Y sobre el por qué venía esto, tenemos un montón para hablar porque es reactual en el tema, no ahora si la enfermedad existe o no, sino en el tema de no caer en estos errores, que es el famoso tema del lashon arra, que se habla muchísimo, de Ok, no hablar vamos, mal del prójimo. vamos a Sobre entrar en esto profundidad. tenemos un mundo de libros hoy en día, ¿no? Y se habla muchísimo. ¿Cuántas clases se dan sobre el tema del lashon arra? Entonces, eso va a ser nuestra temática. Puede ser que sea Raf, de hoy y de la semana que viene, porque es un tema largo y muy importante. Y puede ser, vale, vamos a ver todo lo que abarquemos hoy. ¿Está bien? a ver hasta dónde llegamos. La última pregunta, Raf, ¿el tamé es siempre temporal? La Sí, tumá es algo temporal, es decir, hay sí, forma de sí, deshacerse de ella. Es sí. como una Exacto. situación Sí, de la que se exacto. Es una puede salir, situación temporal en la cual si se hace A, B y C, ya uno se ya está sal, puro. vuelve otra vez a. Exacto, Y, exacto. No, no y, era en, eterna. y Sí, en hebreo, ¿cómo se dice puro? Taor. Taor, ¿no? O sea que estamos Taor, entre la tumá y para, el Taor es taor. puro, Tamé es impuro. Tahará es pureza y Tumá impureza. Vale, perfecto. Vale, ¿Está bien? pues algo, ya estoy Que, listo. de nuevo, Entonces, son palabras grandes e importantes en la Torah que se utilizan mucho, pero hay que ver siempre el contexto para no sacar conclusiones erradas. Porque, digamos, porque uno podría pensar, uy, si la Torah dijo que esto es tamé, es que es algo malo. Y yo te quise explicar que no necesariamente. No siempre es algo malo como en sí mismo, sino es algo que a efectos de porque el Betamigdash es algo muy, muy elevado, entonces una persona que estuvo en contacto con un animal muerto no puede entrar así. Como que es una falta de respeto a lo que vamos a entrar. Pero puede ser que no está por entrar en el Betamigdash y está tamé, y no es que tiene no es que tiene un pecado, no tiene ningún pecado. Entonces lo que quiere decir que no es un pecado en sí mismo. pero tiene que hacer algo para quitarse esa impureza. O sea, tiene que ir a la No migbe o siempre, tiene que hacer algo. no siempre, porque hoy en día una persona que estuvo en contacto con un muerto se purificó. O estuvo bajo el techo de alguien que falleció. Y si esa persona le da la mano a otro, se purifica. Y si esa persona le da la mano a otro, también. Entonces, hoy en día todos, en general, estamos impuros. Porque para sacar esa impureza era todo el tema de las cenizas de la vaca roja y el agua y ta. Bueno, sin entrar en esos detalles. Pero hoy en día, entonces, hoy en día, todos estamos temeim. Pero no es que tenemos un pecado. Nada más que estamos temeim porque no se aplica toda la fórmula de cómo se purificaba, porque tampoco tenemos el Betamigdash, ¿entendés? Entonces tampoco es necesario. Vale, de todas formas es ¿Entendés? importante No, saberlo. ¿entendés? Cuando yo digo que no es malo en sí mismo, significa que hay algo tecnicismo acá que la Torah quiere lograr, pero hay cosas que son naturales y hay cosas que pueden representar cosas malas. Dep Te dije que la palabra es polivalente, entonces depende del contexto. Vale, pero Raf, voy a entrar un poco más en la pregunta porque es un tema En otra complejo, palabra, no está prohibido estar tamé. No está prohibido estar tamé, entonces no está pasando por un pecado, porque no está prohibido. pero podríamos hablar de que tiene una consecuencia espiritual, como que estamos un poco menos cerca de Hashem, por así decirlo, al estar también. Sí, pero ahí viene el punto. Yo puedo entender como que sí hay algo, depende. Depende en todas las alajos de impureza y pureza, hay que meternos en qué campo de cuál estoy hablando. En algunas puede ser que sí, cuando se utiliza la palabra impureza para cosas de pecados. Entonces sí estás desconectado de Dios. Pero a veces impureza es no para algo de pecado. Por ejemplo, Matar un animal, como ha dicho. O sea, está en contacto con no, un la mujer animal. está en el estado de nidad. La mujer está en el estado de su periodo. Ahora no puede estar Vale, con su marido. ok. Ahora, ¿tiene algo en sí mismo malo en su alma? No, no.
¿Está desconectada de Dios? No. Nada más que a efecto de que no puede estar con el marido, está nida. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y a efecto de que no puede entrar en el Beit HaMikdash. Pero no es que, ¿entendés? No es algo que tiene malo en sí mismo. No Vos entiendo. podrías preguntar por qué no puede estar en el Beit HaMikdash. Bueno, ahí tenemos que explicar. Entonces tengo que entrar en todas las alajot de en qué caso y por qué Vale, la Torah quiso decir que en ciertos puntos de verdad se exige algo más para poder entrar en el Beit HaMikdash. Pero bueno, ahí es una exigencia plus. ¿Entendés lo que digo? vale. Entendido. Bueno, por Complicado, de eso te todas dije que formas. Complicado, lo Raf? tocamos, lo Complicado el tocamos, asunto. lo tocamos así de pasada. Hay que tocarlo de fondo, hay que hablar los niveles, hay que hablar. A ver, déjame ver. Tengo una clase, a ver si un día la hacemos, pero bueno, se puede, a lo mejor lo vemos un día, ¿está bien? A lo mejor la próxima Vale, semana vemos, ¿está bien? venga, Pero vamos. en general, porque es un tema muy amplio. Bueno, Sí, que habría que meterse muy, pero muy está profundo. claro lo que te quise lograr, a lo mejor si no, no sé si lo logré, es de explicarte que no Se era que entendió. necesariamente, porque hoy en día en muchas culturas fuera del judaísmo y en otras religiones, el tema de la pureza e impureza era algo muy de fondo y, y a veces hasta extremadamente eh, eh, estricto. Ujú. Hasta había culturas en que, bueno, si la mujer estaba en su periodo, entonces la hacían comer y vivir en otra posada, en otra casa, como que era algo en sí mismo, que había algo malo y podías contagiar. ¿Entendés? Yo digo, el judaísmo al contrario, no, no. no. Agarró muchas cosas, dejó porque quiso decir esto, pero te quiso decir nada que ver con eso que hacen esas religiones. Vale, Eso es tontera. vale. Lo que me queda claro es que impureza no significa pecado. No, claro, No no, siempre. Es no, decir, no, que, exacto, impureza no y significa que, pecado. Porque una y, persona puede estar en impureza y no estar en estado de pecado. pero, y al revés, Raf, por llevar al extremo, ¿se puede estar puro No, sí, al revés pecando? sí, al revés, no, al revés sí. Si está en pecado, está en estado de impureza, pero ahí es la palabra impureza en la metafórica, en Vale, la más de vale, fondo, vale. la más de fondo. Venga, No sé si decir metafórica, porque suena como que no es la verdadera. En la más, depende del contexto, depende del pasú. vale, O sea, vale. cuando Israel no cuida las misbot de la tierra de Israel, o la tierra de Israel se impurifica, en cierto momento, en ese sentido. Entendido. Cuando hay mucho asesinato, la tierra se impurifica. Si hay un territorio donde hay mucho asesinato, la Torá utiliza esa manera de hablar. Ese territorio se impurificó. Pero, ¿qué es la impurificación? No es que la tierra, no es que la molécula de la tierra está impurificada, sino que hay cosas muy graves en esa región. A eso se llama, está impurificado. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, sí, Lo grave a los ojos de Dios, lo que no se entiendo. está yendo en el camino de Hashem. Eso es impurificación. Bueno, vamos. Entonces, Vamos dijimos con lo el que. tema de la Shomara. Hablar mal, ¿no? Las habladurías, o cómo lo traduciríamos. Sí, vamos a ver. Vamos a hacer 7 preguntas. ¿Está bien? Vamos con las preguntas. Venga, Rafa. 1, 2, 3, 6 preguntas. Vale. Primero, ¿qué tipo de enfermedad era el Zarat? Que se traduce como lepra. ¿Qué tipo de enfermedad es? Pregunta 2. ¿Se trataba de una enfermedad en la piel, en la ropa o en las piedras de la casa? O puede ser las 3. Vamos a ver. ¿Eh? Tercera pregunta. ¿Acaso era una enfermedad común de aquella época? Y a lo mejor hoy en día no. Cuarta pregunta. ¿Tenía cura esa enfermedad? Quinta pregunta. ¿Por qué o para qué venía? Este es el tema para mí más importante que queremos hablarnos hoy. ¿Por qué o para qué venía esta enfermedad? O sea, ¿qué venía a enseñarle a la persona que lo tenía? ¿No? ¿Por qué le venía? Y la última pregunta, ¿por qué en el judaísmo esto era tan grave? El tema del zarat era algo muy grave. Te dije que era a niveles del método para purificarlo, era la que viene después de la muerte, que la muerte es la máxima. Obvio hay purificación, después de la semana y la tevilá y todo, pero el método, el zarat era de las más graves, que tenía que salir fuera del campamento y teníamos que esperar a ver si se curó o no se curó. O sea, un tema de que si tenía eso lo queríamos lejos.
como que era peligroso. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar. Como es sabido, los sabios de Israel, o sea, ya empezamos a ver si dieron algún motivo de por qué es esto. Relacionan la enfermedad bíblica del Zaraat, mal traducida por lepra, o sea, es parecida a lepra, pero mal traducida, porque no es exacto lo mismo. ¿Con qué lo relacionan? ¿De dónde venía? Con el mal hablar, la maledicencia, el hablar mal, entre ellos el lashon hara. Lashon hara significa hablar mal del prójimo. Regilut, que significa también el habla, el chusmerío, o sea, chusmear cosas que a esa persona no le gustaría que digan de ella. Puede ser que no esté hablando mal, pero a esa persona no le gustaría que digan eso. Eso es chusmerío. Y también hablar desvergonzadamente, de una manera, de una altitud, de una altura, como que te crees que es el más. O sea, de manera desvergonzada. ¿Está bien? O sea, los jajamim ven que esta enfermedad como que venía por ese lado. Voy a ver lo que dice Rambam. Así lo explica Rambam. La enfermedad del Tzaraat se refiere a varios temas. O sea, vemos que no es a uno solo. Algunos tenían que ver con la piel del ser humano, que se emblanquecía, o sea, de repente tenía un blanqueo de la piel. Otras veces tenía que ver con la caída del vello, ya sea en el cuero cabelludo o la barba, se le empezaba a caer. También se denominaba de esta manera a los efectos que causaban la infección. Ese tipo de infección causaba efectos. ¿Dónde? En las vestimentas o casas en las que de repente aparecían manchas de color, de cierto color, pero tenía que ver con eso. ¿Está bien? O sea que también podía entrar en las vestimentas y también en las casas, en las piedras de las casas. Estas manchas o cambios, ya sean en el cuerpo del ser humano, como en su pelo, vestimenta o vivienda, no se trataba de una enfermedad natural. O sea, acá, si vos querés decir, era esto, era varicela, era rubí, no era algo natural, era la verdad algo medio milagroso, como la Torah lo ve, porque dice, ¿está bien? O conocida en nuestros días, sino que se debía a algo milagroso cuyo objetivo era advertir al pueblo de no caer en cierto pecado. En este caso, malas habladurías, que se controle su hablar, pues esto puede destruir a un individuo. O sea, que era como que si la persona estaba mucho en eso de hablar mal, de repente Dios se lo advertía. ¿Y cómo se lo advertía? Le agarraba esa enfermedad. Y al agarrarle esa enfermedad, él entendía como que tenía que mejorar en eso, porque por eso le pasó. ¿Está bien hasta acá? O sea, estamos apuntando a que no dije que este sea el único motivo, se pueden dar otros motivos, ¿está bien? Pero vamos a ver el más famoso. El más famoso es hablar mal del prójimo, que por eso venía el Zaraat. Es por eso, dice el Rab, que al que hablaba mal de otro, las paredes de su casa cambiaban de color, se infectaban con unas manchas coloreadas. Si el individuo se arrepentía, entonces la casa volvía a la normalidad. De lo contrario, los utensilios de cuero de la casa también se infectaban y empezaban a aparecer manchas en todo. Si a pesar de esto no volvía de su maldad, entonces su propia vestimenta comenzaba a tener mancha de tzaraat. Si se arrepentía, todo volvía a la normalidad. De lo contrario, era su propia piel la que cambiaba de color y de esta manera se infectaba el individuo de tzaraat. En ese caso, era separado del pueblo hasta el punto tal que no podía conversar con nadie y debía estar a solas. O sea que vemos que era como que si él tenía ese pecado, acá sí es por un pecado, esta enfermedad, primero atacaba a las casas, si se daba cuenta y se arrepentía de corazón, solucionado. Si no, los utensilios de la casa, si no, la vestimenta y si no, la piel. ¿Está bien hasta acá? Sí. Perfecto. Con sus malas habladurías sobre su prójimo, ahora, ¿por qué? ¿Cuál sería el castigo? ¿Qué tiene que ver el castigo que le estoy dando? Y mira, lo estás dejando afuera del campamento. Lo estás dejando que no puede entrar a hablar con nadie. ¿Qué tiene que ver con hablar mal del prójimo? Con sus malas habladurías sobre su prójimo, él causó que la gente se aparte de aquel individuo. Ahora es él el que queda apartado. Está el Midá que Neged Midá,
Dios maneja con la misma moneda. Él provocó que mucha gente se aparte de esa persona. Ahora lo que él merece es que todos se aparten de él. Por eso, bien apartado. Tal como él hizo a los demás, ahora le va a suceder a él lo mismo. Esto es lo que Dios nos recalca cuando nos dice que recordemos. ¿Te acordás un caso de la Torá? ¿De qué? Que De alguien que Miriam, la ¿no? agarró. Así el que me ¿A viene quién? primero, Miriam. Exacto. Miriam habló mal de Moshe, ¿te acordás? Y le Sí. habló mal a Moshe y dice, ¿por qué tomaste esa mujer? ¿Tá? ¿Y acaso nosotros no somos todos profetas? Y era el hermano, y es Miriam, es profetiza. ¿Cuál fue el castigo que le mandó Dios? Sarat. Y tuvo que salir fuera del campamento. Miriam Anevía, una mujer grandiosa. Todos la esperaron, ¿no? Hasta que se cure. Pero fue una vergüenza para ella. Ah, Esto es lo que Dios nos recalca cuando nos dice que recordemos lo que Dios le hizo a Miriam cuando habló mal acerca de su hermano Moshe. A pesar de ser Miriam varios años mayor que Moshe, y que fue ella la que lo salvó a Moshe de manos de los egipcios, que lo iban a matar, ¿no? En la del río, ¿te acordás? Y ella es la que ve y lo que va, lo trae y le dice a la Batia que voy a buscar una mujer que amamante, ta, ta, ta. Y a pesar que no habla, no es que habló mal de Moshe, sino que cometió el error de considerar a Moshe en el mismo nivel que el de los demás profetas. Y a pesar de que Moshe no se molestó, porque Moshe no se molestó, pero, pero estaba mal lo que dijo. Igualmente, Dios la castigó a Miriam con Zara. La conclusión a la que deberíamos llegar nosotros es que debemos cuidarnos de no hablar nunca, de no hablar mal del prójimo. ¿Está bien? Hasta ahora fue todo la explicación. Ahora voy a entrar en el tema más interesante del habla. Ahora vas a ver. de Por todas lo formas, tanto, en este caso, Raf, a Miriam la castigó fulminantemente. No es que castigara la puerta, ni la es verdad, vestimenta, espera, ni nada. vamos Le a decir, llegó ahí. Le para, cuando la persona es más llegó. elevada, Dios es más exigente, ¿no? Esa es la regla. Vale. La persona más elevada, Dios es más exigente. Se espera de Miriam, que es Nevía, profetiza, que no puede ser que lo trae, que le hable mal así a Moshe, o lo que le dijo, porque le dijo que acaso no somos todos profetas, como que lo vio de igual a igual. Entonces, espera, te voy a decir algo más que yo acoto a esta clase, a esto que estoy leyendo, ¿eh? Algo más que yo acoto. Se puede decir que la chará no solamente venía por la Yonah, ¿eh? El chará venía también por creértela más, como que de repente te agarra mucho orgullo. ¿Está bien? Vanagloriarte, decir, yo estoy en un nivel algo. Eso también, o sea, traía Zarat, Sara. porque te tira abajo, ¿no? Una persona piensa que está. Porque tengo varios ejemplos. El ejemplo tenés el de. También el rey este, que entró y que él dijo: yo quiero hacer incienso. ¿Acá? Y dije: no, bueno, podés entrar, no, vos no sos juez. Y entró, está bien, y ahí le agarra lepra. O sea, como que se creyó más. Y por eso le vino. También tenemos. Acá en el caso de Miriam también es hablar mal, pero también es como creerse que está a la Va- altura, ¿no? Porque él le Van a dijo, gloriarse, ¿no? Van a sí, gloriarse. algo Ya así. sentís. Entonces también, Eso. y está claro porque el castigo, porque el Zará te tiraría abajo, ¿no? Ese orgullo, porque de repente afuera, sin nadie, Separada de todos, del pueblo claro. y. Como dijo, cuando Moshe le pide para que Miriam se cure, ¿qué dice Dios? Dios le dice, ¿acaso si una persona, si el padre le escupe, no se avergonzaría? Es como, quiso decir, para que reciba el castigo y que aprenda la lección y después no la curó Sí, claro. enseguida. Quiso que Miriam aprenda la lección, Dios. Pero de nuevo, Dios es más exigente con los más elevados, ¿está claro? Eso seguro. Vale. Vale. Bueno. Por lo tanto, es apropiado que aquel que quiere encaminarse en las sendas de Dios, que se aleje de aquellas personas que en sus reuniones hablan mal de los demás o critican a sus semejantes, para que de esta manera él no quede atrapado por las redes de estas habladurías y se haga pasible de castigo. Dice que si vos estás en una sociedad, un grupo de gente que siempre están haciendo, apartate. No estés en ese grupo, porque vos caes en el pecado también, si estás escuchando la Yonara, ¿no? Dice tres, el que habla la Yonara, el que escuche la Yonara, de quien hablan, todos caen, ¿está bien? Entonces, también se escuchar. Pues las personas vulgares
suelen comenzar hablando de temas intrascendentes y luego pasan a hablar mal de las personas justas y buenas, y de esta manera se acostumbran a criticar a todo el mundo, incluso a los profetas, y a poner en duda las palabras de estos mensajeros de Dios, y por último terminarán hablando mal de Dios y renegarán de él. O sea, mira, hay niveles de la Yonarra. Hablaste de una persona normal, hay hablar mal de una persona tzadik, eso es más grave. Y hay hablar mal de los profetas, eso es más grave. Y hay hablar mal de Akadosh Baruj Hu, ese es el peor de los peores. ¿No? Yo cuando vos decís, cuando escuchás a una persona que dice, viste, que blasfema o que habla mal a Hashem, el castigo que se va a llevar, porque es prohibido. ¿Cómo vas a hablar mal de Hashem? Dios, el creador del universo que te dio la vida. Es gravísimo, ¿no? Por eso, si te acordás, estaba en otros temas del habla, el que maldice, que Dios no lo permita, es como idolatría. El castigo que tenía era pena de muerte. O sea, idolatría y maldecir es lo mismo. Y es con la palabra, ¿no? Es un pecado con la palabra. Bueno, acá estamos en la Yonarra, sí. O sea, lo que quiso decir acá es que la Yonarra puede llevar cada vez a niveles más graves. Obvio que el más grave sería hablar mal de Dios, el segundo más grave de los profetas, el tercero más grande de los tzadikim, y cuarto más grave de cualquier ser humano. Sin embargo, la manera de hablar de una persona justa y piadosa abunda en palabras de Torá y sabiduría. O sea, una persona que es buena no va a hablar tonterías, va a hablar palabras de sabiduría, cuidándose de no agredir o lastimar a los demás. Vamos a lo que dice Maimónides en el Pirkei Avot. ¿Qué es el Pirkei Avot? Es un libro de consejos de ética, extraordinario, ¿no? Pero Conocido. el Maimónides tiene un comentario al Pirkei Avot, Raf. Sí, ¿no No, sabías? Sí. no lo Sí. sabía, esto no lo Rambam sabía, pensaba. tiene, y lo tenemos traducido al español. Ah, Lo pues tenemos traducido. Él comenta todos el Pirkei Avot. Es más, hasta hizo una introducción a esa explicación al Pirkei Avot, que esa introducción también es muy famosa y se llama Shmone Perakim, 8 capítulos. Y en esa introducción, que habla mucho de cómo mejorar el alma, toca temas como de cómo funciona el alma, cómo se libera el albedrío, toca cómo llegar a la profecía, toca temas extraordinarios. En el mismo libro, uno se llama Shmone Perakim, 8 capítulos, porque son 8 capítulos, otro se llama Pirulla al Pirkei Avot, la explicación al Pirkei Avot. Bueno, Vale, ¿qué en dicen? el vídeo dejaré también el comentario, los links al libro por si se puede comprar en Amazon o en algún sitio. Está Raf, bien, bueno, sí, porque probablemente haya gente que esté interesada en los libros estos. perfecto. La verdad que siempre lo editamos, es un grupo, el Rabbi Hatzakal conmigo y un grupo de rabinos de Yatorá. Sé que ahora lo están editando nuevamente, porque estaba agotado. Así que cuando sé que lo están ahora editando. Vale, pues en cuanto lo Baruch tengamos. Hashem ya se editó 5 veces. Se editó y se Vale, editó y ahora están en la sexta. Bueno, acá. capítulo 1 del Pirkei Avot, Mishnah 16. ¿Está bien? Capítulo 1, Mishnah 16. Shimón, su hijo, viste que ahí traen mucho rabanim, y lo que decía este rabbi, lo que decía el hijo, lo que decía, bueno, acá dice, Shimón, su hijo, dice, todos mis días me eduqué entre los sabios y no encontré algo mejor para el cuerpo que el silencio. Oh, es una Mishnah, ¿eh? Dice que él siempre se educó entre Jajamim y él empezó a analizar qué es lo mejor que hay. Dice, no encontró nada mejor Que que el callarse. silencio. Dice, pero qué raro, ¿no? Porque el silencio, ¿qué hicimos con el silencio? No hicimos nada. Por algo lo dirá, ¿no? No es el punto. Segundo, no es el estudio lo principal, sino la acción. Punto 3, es lo que decía Shimón. Y todo el que se excede en palabras se acarrea una transgresión. ¿Está bien? ¿Está claro que está hablando de... Primero habló de la importancia del silencio, después dijo de la importancia de estudiar, pero que el objetivo del estudiar es la acción, no quedarte en teoría. Y después dijo que no te excedas en palabras, no hables demasiado, porque siempre es muy probable caer en una transgresión. O sea, me limitó el habla. Bueno, sobre todo esto, vamos a ver qué dice Rambam. Todo el que se excede, explicó, o sea, el pirú de Pircabotes a veces no es que explica todas las palabras. Cuando ve algo que no quedó claro, ahí se mete. ¿Entendés? Lo otro lo deja como se entendió. Es así.
¿Qué quiso decir todo el que se excede en palabras se acarrea una transgresión? Dice, afirmó el rey Shlomo, el rey Salomón. Ahora te trae un pasuk para como dar más Reforzar. prueba a esto que dijeron Jajamín. En la multitud de palabras no se ausenta la transgresión. Parecido, ¿no? Acá dijo, que no se excedan palabras porque carga una transgresión. Acá dice, en la multitud de palabras, cuando hay muchas palabras, no se ausenta la transgresión. Seguramente vas a caer en una transgresión. El motivo de esto es debido a que al agregar la persona a comentarios, seguramente caerá en una transgresión. ¿Por qué? Pues es imposible que en sus agregados no haya algo que no era apropiado decir. Es verdad, al agregar, siempre hay algo que se equivoca y que Se mete la estaba de pata. más. Claro. La mejor prueba de que alguien es sabio es porque habla poco. Fíjate, los grandes sabios, por un lado el sabio quiere hablar, que quiere transmitir, pero una cualidad de un sabio es que no habla de más, ¿viste? Habla exacto, habla poco, es porque habla poco. Y el mejor indicio de que alguien es insensato, al revés, Es que es habla su mucho. hablar en demasía, como está dicho. La voz del insensato viene acompañada de la multitud. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, no citamos qué dice. De nuevo lo digo. La voz del insensato viene acompañada de multitud de palabras. Y dijeron los jajamim, ser breve es la característica de los sabios. Y fue dicho el libro Amidot. El libro Amidot es un libro de filosofía, no judío, si no me equivoco, de Aristóteles. Un libro de Aristóteles que habla de cualidades morales buenas. Dice, uno de los sabios se mantenía, o sea, hasta ahora trajo frase de los sabios, ¿no? Que dice que Sí. en la multitud de palabras hay más probabilidad de caer en error o de pifiar o de hablar mal. Entonces, habla lo justo. Ahora vamos a analizar lo que dijo un gran filósofo, para Raman fue un gran filósofo, Aristóteles. No significa que estemos de acuerdo con todo. En muchas cosas le discutimos 100% en la Torah a lo que dice Aristóteles. Pero muchas cosas que dijo Aristóteles fueron muy Llevaba sabias. razón. Súper. Por algo hasta fue. Además escribió de todos los temas y hasta. ¿Está bien? Y hasta los últimos 100 años era como uno de los grandes pensadores de todos los tiempos. Ahora, Ujú. mirá lo que. Y él, ahora. Mirá qué lindo. El libro Sefer Amidot, Creo creo que que es se llama. Creo que la era moral, ¿no? Nicomaco. Puede ser que se La, llame mor- Nicomaco. Bueno, la el moral nombre. creo que es. ¿El cómo? Creo que es la moral en español, pero no lo sé La seguro, moral. ¿eh? Puede ser, la moral. Ahora, creo que le pone el nombre. Creo que tiene un nombre el libro también. Ah, en griego, ¿no? Y es el nombre del papá, del Vale. padre. Me parece Esto no lo lindo, ¿no? sabía. O sea, está hablando un libro de moralidad y de ética y le pone el nombre del papá, del padre. Es un Habla papá, del ¿no? respeto a los padres, ¿no? Lindo. Sí. Bueno, él dice así. Uno de los sabios se mantenía bastante callado por ser que no hablaba ni una sola palabra que no fuera digna de ser dicha. Por lo tanto, hablaba bastante poco. Está trasciendo ahí en su libro. Y fue cuestionado, le preguntaron, ¿por qué hablas tan poco? ¿Cuál es la causa de tus asiduos silencios? Y él respondió, he analizado todos los diálogos y encontré que se dividen en 4 categorías. Acá empieza, vamos a analizar. Él dice, ¿por qué él habla poco? Él dice, mira, porque analicé todo lo que se habla. Lo bueno de todo esto, vamos a ver lo que dice Aristóteles y después vamos a ver lo que decimos nosotros. ¿Está bien? Que agrega más. Bueno. Dice que todo el habla se puede dividir en 4 categorías. Vamos a ver. La primera, es completamente nociva, sin ningún provecho. A ver cuál es el primer nivel, que este es el más grave, tal como las maldiciones de las personas, malas palabras o cosas por el estilo, que el que las dice comete una gran tontería. ¿Está bien? Dijo, todo el habla se divide en 4 grupos. Este grupo, gravísimo. ¿Por qué? Porque es hablar mal, maldecir, decir malas palabras. Obvio que este sabio que no hablaba de más, dijo, nunca voy a entrar en este grupo yo. Por eso, de eso no voy a hablar nada. ¿Está bien, primer grupo? Sí. Segundo, tienen un perjuicio por un lado y un beneficio por el otro. Uy, vamos a ver qué tipo de habla es este.
como ser los halagos a las personas. Por un lado, el alabado y los que escuchan aprenden que está bien hacer, porque lo alabas porque esta persona es así, entonces estás aprendiendo que está bien ser de esta manera, es una persona honesta en el comercio, perfecto, lo estoy alabando. Pero por el otro lado, ese halago es algo que va a encolerizar al enemigo de aquel individuo. Pero si vos estás hablando bien de alguien y ahí hay una persona que le tiene rebronca, ¿qué ganamos? Y entonces ahora, cuando escuche, ya que va a encolerizar al enemigo de aquel individuo y buscará perjudicarlo. Por este motivo, es preferible también abstenerse de este tipo de diálogos. Mira, segundo grupo, palabras que hablan bien, entonces no tendría nada de malo porque estás hablando de alguien bueno, alguna buena cualidad. Pero el riesgo es que siempre puede haber alguien que le tiene bronca. Y entonces cuando yo hable demasiado bien de esa persona, él va a decir, no está así, y le va. Entonces, tampoco conviene hablar mucho, alabando y halagando a alguien. ¿Está bien hasta acá el segundo? Sí. Tercero, son aquellas cosas que no tienen ningún provecho ni ningún daño. Tal es el caso de la mayoría de los diálogos de las personas comunes, como por ejemplo, ¿cómo fue construida tal muralla? ¿Cómo fue construido tal portón? Describir la belleza de la casa de fulano o la cantidad de torres de tal ciudad. Cosas por el estilo. A pesar que todas estas cosas están dentro de la categoría de las cosas que están permitido hablar, que es algo, eso no quiere decir que tengan algún provecho. Mira el tercer grupo. Dice, cosas que no agregan ni quitan. O sea, o, por ejemplo, ¿qué ejemplo trajo? ¿Cómo fue construida? Espera, si estoy hablando de un tema de arquitecto, de arquitectura y estoy enseñando cómo construir, sí, tiene un provecho. Porque estoy enseñando, pero viste cuando dice, uy, mira qué linda, uy, la casa donde vive esa persona famosa, Beverly Hills, qué cosa, es hermosísimo. Y el auto que tiene, no agrega ni quita, está como diciendo, ¿está bien? Tampoco está diciendo nada malo, ni nada bueno. ¿Cómo fue tal portón? La belleza de la casa de fulano, yo qué sé, a mí me gusta el fútbol, no digo, a mí me encanta. Pero, ¿y cómo salió el partido? ¿Qué agregó? ¿Qué quitó? ¿Qué mejoraste al mundo? Nada. Bueno, el que le gusta el partido de fútbol, si quiere saber cómo salió su equipo, está bien, pero es verdad, a veces, yo qué sé, ¿viste? Hay programas de fútbol, 1 hora, 2 horas, un montón, ¿no? ¿Qué aportan al mundo? A ver, Raf, yo que vengo de España y que no me gusta el fútbol, el programa de la información que dura media hora utiliza 20 minutos en el fútbol. Lo que ha pasado en el mundo son 10 minutos y 20 Y minutos para 20 comentar. minutos. Exacto. Está claro que, porque, claro, ahí le interesa el fútbol y estoy hablando de fútbol, pero es verdad, son diálogos que no estás haciendo crecer a la humanidad, no estás mejorando nada, tampoco perjudicial, pero tampoco estás mejorando nada. Entonces, esta persona que es sabia dijo, mira, está el tercer grupo de estas palabras, y él dijo, a pesar que todas estas cosas están dentro de la categoría de las cosas que no tiene nada de malo hablar, no quiere decir que tengan algún provecho. Entonces, él, como no le ve ningún provecho, dice, ¿para qué voy a hablar de estas cosas? Tampoco. ¿Está bien? Entonces, no el primer grupo lo prohibí, lo que era grave. El segundo grupo, alabás, pero puede traer que hay gente que le tenga bronca. Entonces, tampoco conviene halagar tanto. El tercero, cosas que no dan ningún provecho, ni perjudican. Pero tampoco vale la pena porque ¿qué hiciste? Cuarta, entiendo que esta va a ser la que él va a hablar, ¿no? Porque si no, ¿de qué habla? La cuarta categoría contiene aquellos diálogos cuyo contenido son útiles en su totalidad. A ver, ¿de qué vale la pena hablar? Como aquellas pláticas de temas de sabiduría. Si son temas de sabiduría, de conocer la verdad, de cosas de sabiduría, vale la pena hablar de eso, porque siempre hay que saber, siempre hay que aprender más. De buenas cualidades, ética y moral. Es una charla de la honestidad, es una charla sobre la humildad, de cómo no ser egocéntrico. Vale la pena, porque estamos mejorando estás hablando de cosas para mejorar la humanidad.
o de las necesidades básicas del ser humano, tal como aquellas cosas necesarias para mantenerse con vida y preservar su salud. También, estoy hablando de algo que daría mucho trabajo a muchas personas, y es bueno aprender de eso para que tengan trabajo, también es bueno, ¿no? Porque va a tener el medio necesario para vivir, o cosas que tengan que ver con la salud, obvio, porque mantener la salud buena es importantísimo. Entonces, ¿qué dijo? O sabiduría, temas de sabiduría en general, o de ética y moral, o provechosos para vivir, para mantenerte con vida, para tener lo necesario. Sobre estos temas es apropiado hablar. Cada vez que escucho o participo de una charla, entonces dijo, de las 4 categorías, él hablaría solamente del 4.º grupo. Entonces, ¿qué hace cada vez que escucha a gente que está hablando? Cada vez que escucho o participo de una charla, lo analizo. Si corresponden a la 4ª categoría, entonces converso. Si pertenece a alguna de las otras 3, entonces permanezco callado. Dijeron los sabios del Musar, este hombre es digno de imitar. Gran sabio, ¿no? Lindo lo que trajo Aristóteles en su libro de Midot, que es cualidades morales buenas. Él quiso hablar del tema del habla y de qué vale la pena hablar y de qué no vale la pena hablar. Obvio, como esto no es un libro que tiene órdenes prohibido, o sea, no hay no es un tema de prohibido o permitido, sino como él lo ve, en qué vale la pena sí, en qué vale la pena no. ¿Está claro? O que es algo, como dijo ahí, fíjate que no, mira cómo dijo, las maldiciones o a las personas o malas palabras o cosas por el estilo, que el que las dice comete una gran tontería, porque no dijo una gran prohibición, porque no están prohibidos, ¿entendés? Prohibido, Sí, permitido, no es un tema de... Sino, pero sí que dijo es una insensatez. ¿Está bien hasta acá? sí. Vamos a lo que decimos nosotros. Empezamos. Dice Rambam, porque Rambam te citó todo esto, ¿eh? Rambam me explicó ahí en el Pirkei Avot todo esto que dicen los Jajamim del Muse de Aristóteles. Y yo digo, él quiere agregar, que él habla de acuerdo a la Torah, ahora no de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a la Torah, se divide en 5 géneros. Vamos a ver los 5, según la Torah. Primero el título de cada uno, el título de los 5. 1, aquellos que son un precepto, que estás obligado. 2, aquellos que fuimos advertidos de no hablar, según algo que está prohibido hablar. 3, despreciables, no dijo prohibido, dijo despreciable. 4, pero despreciables, algo está mal. 4, deseados, palabras que es bueno que se hable de eso. Y 5.º grupo, permitidos. También de nuevo, o que es precepto hablar así, o que está prohibido hablar así, o que es despreciable hablar de esa manera, o que es deseado hablar de esa manera, parecido como, deseado sería como contrario de despreciable, ¿no? Y el 5.º, neutro, permitido. No dijo que es deseado, es permitido. Tampoco dijo que es despreciable, es permitido. También vamos a ver los 5 grupos. Empezamos. En la primera categoría, aquellos temas, a ver, querés decir, a ver, ¿cuál sería categoría número 1 que es un precepto? A ver, dame un ejemplo de habla Es en el campo del precepto. hacer una Sí. misma, ¿no? Cumplir una misma o algo así, ¿no? O sea, Bueno, ¿cómo pero se ¿qué misma se cumple? te ocurre que sea con la palabra? Pues tiene que ser con la palabra, porque es hablar de hablar. Cualquier ¿Cómo estudiar? misma de la que estemos hablando ¿Qué podría estamos ser haciendo ahora? ahora mismo hablar de la misma, del Estamos Lashon Hara, por estudiando Torah. ejemplo. Estamos Sí, hablando palabras de Torah, estamos estudiando Torah. sí, Serían palabras de precepto, el primer grupo. Porque ahora que vale, estamos estudiando. Estamos estudiando qué sí, está bien, qué está mal. Eso es. A ver. En la primera categoría, aquellos temas que son un precepto. Se incluye, por ejemplo, la lectura de la Torah. Bueno, estoy leyendo la Torah. Está bien, estoy con sí, palabras. Su estudio, que es un precepto específico,
como dice, y hablarás de ellas, ¿no? De Shinantán le maneja, de en tu casa, al acostarte, al levantarte, hablarás de ellas. Hasta el punto que su importancia fue equiparada a la de todos los preceptos en conjunto. ¡Wow! O sea, primero, si querés una que es la mejor, es hablar de Torah. Esa es la mejor. Estás cumpliendo un Estudiar la Torah. precepto. Y es más, dice que sí, fue comparada a toda, o sea, la misma de estudiar Torah. Nosotros cuando estudiamos Torah no estudiamos solamente pensando, estudiamos hablando. Viste a muchos Talmud Torah que los chicos hacen Shinun, dicen los pesuquín de memoria, repasan, y siempre se estudia hablando. Bueno, esta misma fue, la misma de estudiar Torah también fue equiparada a todas las misbot. O sea, dijeron, el que estudia Torah es como que hace todas las misbot. ¿Por qué? ¿Y por qué estudiar Torah es como hacer todas las misbot? Porque el estudio te lleva a la acción. O sea, nosotros apostamos a esto. Nosotros creemos que el estudio no es solamente teórico. El estudio, cuando estudiamos misbot, cuando estudio Torah, yo estudio la palabra de Dios. Y cuando estudio la palabra de Dios, la estudio para aplicarla, para vivir con ella. Por lo tanto, ¿por qué la misma de estudiar Torah se equipara a todas las misbot? Porque la misma de estudiar Torah te lleva al cumplimiento de todas las misbot. Poquito a ¿Entendés? poco. Te arrastra. No, y al revés no necesariamente. Si yo hago misbot no necesariamente. O sea, la misma de estudiar Torah es doble, porque también estudio y también la voy a hacer, si estoy estudiando con esa intención. Pero puede ser que yo cumpla, porque así me lo enseñaron automático y lo hago, porque en mi casa siempre lo vi y lo hago, pero me falta el estudio, porque a lo mejor lo haces como por tradición, pero sin estudio. El estudio te da el entendimiento y la verdad, ¿se entiende? Bueno, pero dijeron, el estudio es la mejor porque te lleva a la acción. Interesante que en el judaísmo decimos, fíjate, hoy en día se habla mucho, ¿no? A veces algunos hablan de estudiar, pero es teórico y no lo hace. El judaísmo no cree, nosotros hablamos de estudiar para llevarlo a la acción, no hablo de estudiar por teórico. ¿Está claro? Muy bien. Punto 2. La segunda categoría son las que están vedadas, prohibidas decirlas. A ver, ejemplo de cosas que está prohibido decir. Falso testimonio. Si una persona da falso testimonio en una corte, está diciendo palabras, está pasando por una prohibición. Mentira, ¿no? Mentira, la mentira. Si yo estoy mintiendo, estoy pasando por una prohibición. Habladurías, la que nosotros vamos a hablar ahora, la yonarra, no hablar mal del prójimo. Maldiciones, está prohibido maldecir. Malas palabras, maledicencia, tal como la Torah nos advierte en un montón de versículos. ¿Está bien? Entonces el primer grupo y el segundo se entendieron, ¿no? Uno es misbot que son obligadas a decir y otro es prohibiciones, que no se puede decir. Vamos al tercero. El tercero lo llamó Rambam despreciable. Está claro que lo ve. Vamos a ver ahora si también, pero no lo puso en prohibido, ¿viste? Porque el otro fue prohibido, porque había averot de eso. Vamos a ver el despreciable. La tercera clase, la Yonah Ra entraría en prohibido, ¿no? ¿Entendiste, no? La Yonah Ra, Sí, hablar mal de prójimo entra en sí, prohibido, porque no sí. está prohibido. Está bien. Vamos a la tercera clase, se refiere a las conversaciones despreciables, que no tienen ningún provecho para el alma del hombre, ni bueno ni malo. Como la mayoría de las cosas que cuenta la gente acerca de lo que ocurrió, o cuáles eran las costumbres de tal rey en su palacio, o cuál fue el motivo de la muerte de fulano, o cómo se enriqueció Mengano. O sea, la mayoría de los diálogos que no van a ningún lado, ¿cómo? Esperen, si yo podría aprender algo positivo de eso, creo que Raman no lo va a llamar despreciable, ¿está claro? Raman lo va a llamar despreciable si de eso, ¿cómo dijo? La costumbre de tal rey. Ese rey le gustaba comer con 3 tenedores y no con 2 tenedores. Qué interesante. ¿Sí? ¿Qué gané con eso? ¿Qué? Nada, no hay nada. Ahora, no, hay motivo, porque si había algún motivo lógico y explico por qué es lógico, sí, hay algo productivo en esa enseñanza, pero si no, no. O cuál fue el motivo de, si dice, ¿cuál fue el motivo de la muerte de fulano? Si es algo que yo puedo aprender para impedir que eso suceda de nuevo, sí que Vuelve es a necesario. pasar, Pero si porque no, sí. no, así, no se cuidó y bueno, y ta.
y se murió. Y bueno, ¿qué ganaste? ¿No? Es como la mayoría de lo que la gente habla, dijo Rambam acá, ¿eh? O cómo se enriqueció Mengano. Estos tipos de diálogos fueron denominados por los sabios pláticas vanas. Y los piadosos se esfuerzan en evitar esta clase. O sea, no está prohibido, pero si es un rab, es una persona piadosa que va en el camino de Hashem, dice, ¿para qué hablar de esas cosas? Son tonteras. Se cuenta acerca de Rab, alumno de Rabbi Gia, que nunca habló pláticas vanas en su vida. A esta categoría, o sea, mira, este Rab, dicen que este Rab, ¿quién era Rabbi Gia? Rabbi Gia nunca habló nada vano en su vida, un super tzadik, porque siempre algo bueno, así, nunca, si era algo así que no va nada, super tzadik. Espera, ¿cuál más incluye en este grupo de despreciables? A esta categoría también pertenece aquellas conversaciones en las que se desprecia algún valor importante o que se enaltece alguna baja cualidad, ya sea moral o racional. Digamos que en ese diálogo hablaste de, no sé, hablaste bien de emborracharse. Una tontera. No puedes hablar bien de emborracharte, porque emborracharse es algo que está mal. Entonces, si hablaste bien, mirá, esa persona se emborracharon, no sé, o se drogaron, de nuevo, si enaltece alguna baja cualidad, es despreciable, porque estás alabando algo que no se debe hacer, o desprecia algún valor importante, digamos, el valor de la libertad. Si de repente él en ese diálogo, como dejó por sentado que la libertad no es importante, es despreciable lo que dijo. ¿Cómo va a decir que la libertad no es importante? La libertad es importante. Sí, la democracia es importante. Está bien, dentro con los límites, porque hoy en día es exagerado, pero es importante, obvio que sí. Entonces, si él habla mal, o si él habla bien de la dictadura, eso es algo gravísimo, porque no puede hablar de eso, por las cosas malas que hicieron, o reyes déspotas que hicieron cosas malas. No se puede hablar de algo malo. Ahora dijo, moral o racional. Puede ser del nivel moral y también del nivel racional. ¿Cómo podría ser el nivel racional? Digamos que hablas mal del de la estudio, cultura general. de Hablas mal estudiar, de buscar tener de cultura general. No aprender, puedes hablar mal de cultura general, porque hay que tener cultura general. ¿Qué? de aprender, de De aprender, por aprender. ejemplo, de ir Habla, al eso sería en colegio, contra de lo racional. Sí, sí, de ir a la sí. universidad, Eso, hablar mal de no, hoy día no hace falta aprender y estudiar. ¿para ¿Cómo qué que vas a no? estudiar? Sí. Lo más importante, yo gano dinero haciendo esto y soy comerciante. Trabajo, trabajo Está bien que rápido trabajes, pero no podés hablar mal del de la estudio, educación. de la educación. Eso, muy bien. A eso Rambam lo llama categoría de Enaltecer lo despreciable. Está bueno, cualidad ¿no? Este racional. punto Sí, nos sí. hizo. ¿Por qué no lo puso en categoría prohibido? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no hay una prohibición específica de la Torah? Por eso. No puede decirte prohibido. Pero está claro que a los ojos de Dios es despreciable. ¿Está bien? Vamos a la Sí. cuarta. La cuarta categoría pertenece a aquellos diálogos deseados. Es decir, cuando se habla acerca de la importancia y elogio de alguna buena cualidad, tanto las racionales como las morales. O por el contrario, denigrar las malas cualidades de los dos tipos. Está bien, acá entraría, si yo estoy hablando bien de la importancia de la educación, de la libertad, de la responsabilidad, de las leyes sociales, si estoy hablando bien de la importancia de eso, estoy en diálogos deseados. Eso sí, de eso hay que hablar mucho. También denigrar las malas cualidades. O sea, tengo que hablar mal de una sociedad corrupta o Que de la roba, droga. donde todo el mundo intenta robar algo o sacarle dinero al Exacto. Digamos, hay una Estado. sociedad, claro, esa sociedad que el que no roba es un tonto. Si vos decís Eso el es. que no roba es un tonto, ¿qué estás diciendo? No, el que roba está mal. ¿Cómo que el roba no es tonto? Y a veces hasta se ríen, ¿no? Del honesto. O sea, había algunos que, no sé, era un chistecito, pero está mal, es un ejemplo. En Argentina, que eh, el que va a la cancha y no paga la entrada,
él es el piola, él es no, pagaste, sos un tontí, no. tenías que entrar y colarte, no, no, estás enseñando a robar, ¿qué estás diciendo? No, eso no, no, Lo que pasa hay que hablar que, mal de las malas mm, cualidades, sí, Raf, nosotros estamos en Jerusalén y estamos en sí, una sociedad que, por buena suerte, vivimos a un nivel espiritual más elevado que el resto de las sociedades del mundo. es verdad. Entonces, en España, que todo el mundo robe, que intenten, no lo sé, los impuestos, por ejemplo, bajar los Claro, como impuestos que es o normal, como que está bien, no lo ven ni mal. O a veces ves una película. las Es películas son todo, brutales, es todo brutales. corrupción. Sí, Es todos con todos. Vos decís, ¿qué te pasa sí, acá? ¿Dónde está el sí, concepto de matrimonio? Ya, desde que empezó la serie, ya este estuvo con este y sí, este sí, se sí, cruza. sí, Lo estaba viendo con mi esposa y dice, no, esto es un desastre. sí, sí, No, sí. no. O sea, hay que Pero criticar los malos valores. ¿Está bien? Exacto. solamente se ve aquí porque el nivel de moralidad, gracias a Claro. Dios, es un poquito Se más alto, apunta, Raf. gracias a Dios, con todo, que no todavía no estamos en lo perfecto, pero se apunta a valores altos y a moralidad alta. Exacto. Entonces, incentivar el espíritu hacia las cosas elevadas, ya sea por medio de relatos y cantos. Mirá que dijo, si es una canción que habla de grandes valores, es una buena canción. Interesante, va a hablar de las canciones también, ¿verdad? O sea, qué es una buena canción y qué es una mala canción. O relatos, es una poesía. Y esa poesía habla muy bien de ciertos valores, entonces está perfecto. O igualmente evitar por esos mismos medios las bajezas. Asimismo, alabar a las personas importantes y exaltar sus buenas cualidades para que sean imitadas por las demás personas. Acá, mira, acá dijo Sefer. Si yo por ejemplo, yo estoy enseñando de las cualidades que tenía Moshe Rabenu, y está bien, porque estoy enseñando a lo que debemos apuntar, las cualidades que tenía Rabbi Akiva, cómo era Abraham, cómo era Isaac. A partir de los Pesukim estoy sacando conclusiones de qué tipo de personalidad tenía ese profeta. Perfecto, porque lo estoy enseñando para que sea digno de imitar, para que sean imitados por las demás personas. Igualmente, mira esto, que Raman no es la Yonarra esto, menospreciar la actitud de los malvados para que sean despreciados su actuar a los ojos de la gente y se alejen de ellos si no quieren imitar. Estoy hablando de una persona que es sabida que es malvada, ¿eh? Sabido que es malvada. Entonces yo hablo mal de esa característica de esa persona que todos saben cómo es. Eso no está prohibido. Porque está claro que, o sea, digamos, si era conocido que Maradona se drogaba, entonces sí que está, y todos sabían. Entonces, seguro que tenés que hablar mal de esa característica o esa cualidad, ese punto que tuvo. Porque eso arruina a la sociedad. Tiene nada que ver con fútbol y Maradona, ¿no? Por un ejemplo quise decir. Pero eh, estoy explicando que no es la Yamarrá en ese punto. O sea, si la Torah dice, no irás como las costumbres de los egipcios, que eran idólatras, entonces la Torah está haciendo la Yamarrá de Egipto. Si la Torah dijo que no se puede hablar mal, ¿cómo la Torah me está hablando mal de Egipto? No, no, no está hablando mal. Era sabido que en esa sociedad había esa cuestión corrupta y la Torah está hablando contra ese punto. No estoy hablando de alguien específico. Bueno, en el caso de Maradona no sé, está bien, porque fue alguien específico. Pero no, nada contra Maradona, me encanta el fútbol y todo, pero quise decir, en el tema de que verdad que la droga lo destrozó a Maradona. La droga lo Sí, destrozó. sí, Y el fórum donde él convivía, la gente que lo acompañó, también lo hizo caer en muchas cosas malas. Y bueno, y Jabat, pobre, pero bueno, pero sí que pero si hay algo malo y todos saben que hay eso malo, se habla de eso, no puedo decir, no pasa nada, no pasa nada, porque si no la gente lo va a imitar, y vas a imitar no hay que imitar algo que está mal, ¿no? Eso se critica, nada más, mira cómo, no es el mismo caso, porque acá hablo de malvados, ¿está bien? Pero, ¿entendiste? Acá dijo, igualmente menospreciar la actitud de malvados para que sean despreciados o actuar a los ojos de la gente, y se alejen de ellos y no quieran imitarlos. De nuevo, es sabido que Saddam Hussein es sabido que Hitler es así. Si yo hablo mal de Hitler, no estoy diciendo la Jonah Ra. Está perfecto que hable mal de Hitler, porque hay que hablar de la maldad, que eso no puede existir. Está bien que hable mal de Arafat, está bien que hable mal
de Saddam Hussein. ¿Está claro? Porque para que aprendan de las malas cosas. ¿Está bien hasta acá? Sí, Ahora, hasta acá dijimos 4, no llega a la quinta todavía. sí. ¿Está La bien? quinta es permitida. Vamos a tener que parar acá hoy. ¿Está bien? Y vamos a seguir, si Dios quiere, la semana. La semana que viene vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a terminar todo y también vamos a tocar Blineder el tema de pureza e impureza. Si te Vale, parece bien. me parece Igual todavía perfecto, nos Raf. queda mucho por estudiar sobre este tema, pero me parece re interesante las categorías, ¿no? Entonces, digamos las 4 que dijimos. Dijimos la Eh, permitida, la que es precepto, precepto, la sí. prohibición, Prohibido hablar, la despreciable y despreciable y deseado. la deseada. Nos quedaría la permitida, que Permitida, debe me ser gusta algo más permitida. neutro, ¿no? Vas viendo que sería algo más como, bueno, no más ni agrega ni quita, pero tampoco está prohibido. Vamos a verlo, si Dios quiere, la semana que viene. Así que dejamos Venga, pues lo que, dejamos lo, aquí, Raf. Muchas que la gracias, fue gente del muy canal interesante. que se queden Fue, con eso, con esa adrenalina para la próxima clase. fue muy interesante, Raf. Me había dicho que me iba a gustar y me ha gustado. Me ha Muy parecido muy bueno. interesante la estructura. Nos vemos la Buenísimo. semana que viene, ¿vale? Nos vemos, Raf, Abraham. Un un placer. abrazo, Un cuídate. abrazo Chao. gigantesco, gigantesco. Chao.